Durante esta primavera te lloran los ojos, tienes molestias en la nariz, congestión, aguilla. ¿Sabes que puedes ser alérgico al platanero de sombra? Vamos a explicártelo. El platanero de sombra es un árbol que produce un tipo de polen que es muy típico en la época de primavera, que está presente en muchas ciudades, ya que es un árbol que es muy resistente a la contaminación, parece que no tiene mucha demanda de agua y se plantó en mucha cantidad en muchos centros de las ciudades, pero que produce un polen que es bastante alergénico y produce bastantes síntomas de alergia. Cuanto más grande sea la ciudad y más cantidad de árboles de este tipo tenga, pues más alergia habrá en esa zona. Suele polinizar alrededor del mes de abril en el hemisferio norte y es un polen que es muy importante en grandes ciudades. Por lo menos aquí en España, Madrid y Barcelona son donde los niveles de este polen son más elevados, pero en realidad en todas las ciudades las hay. Al final del vídeo te explico una broma que nosotros hacíamos en el colegio con las bolas del platanero, que produce bastante picor. Quédate hasta el final para verlo. ¿Qué es lo que no es el polen del platanero? No tiene nada que ver con el plátano alimento ni con la mata que produce el plátano alimento. No hay que confundir tampoco el polen del platanero de sombra con el polvo que generan las bolas del platanero de sombra cuando caen del árbol y se rompen. Estas acumulan un polvito que pica una barbaridad y da muchos síntomas nasales, oculares y a veces en la piel. Eso en realidad no es el polen. ¿Qué síntomas de alergia suele dar este polen? Pues este polen suele dar síntomas respiratorios de vías altas en relación a la nariz y también los ojos, congestión, mocos, estornudos, picor de nariz, picor de ojos, lagrimeo, y también puede dar síntomas de vías respiratorias bajas. Puede dar tos, puede dar ruidos de pecho tipo como si oyésemos un silbato, que es asma. Y también, como todos los pólenes, en los pacientes que tienen dermatitis atópica y son alérgicos en la época de polinización pueden empeorar también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la alergia al polen del platanero de sombra? Básicamente lo que se hace son las pruebas en prick, en el brazo del paciente, son las pruebas iniciales, se acompañan según los síntomas. Si tiene síntomas de asma, pues tendremos que hacer también pruebas de función respiratoria, que sería la espirometría, probablemente con una prueba de broncodilatación. Una vez hechas las pruebas del brazo, habitualmente solemos pedir las pruebas de alergia en analítica de sangre, que son las IGs específicas y IGs totales en analítica de sangre. Cuando nosotros éramos niños y queríamos fastidiar a alguien, las cosas que hacíamos éramos cogíamos las bolas del platanero, las pisábamos y estas hacían como una pelusita. Esta pelusita la colocábamos en la parte de aquí del cuello a la persona que queríamos hacer la broma y la persona le picaba una barbaridad. El cuello estaba todo el día que se rascaba. Si te está gustando este vídeo, dale a me gusta, compártelo y síguenos y suscríbete para más contenido en el canal. Vamos a hablar del tratamiento de la alergia al polen de platanero de sombra. Tendremos por un lado el tratamiento sintomático y por otro lado el tratamiento con la vacuna. En la parte del tratamiento sintomático tenemos los sprays nasales, que pueden tener solo corticoides o corticoides antihistamínicos. Tenemos los antihistamínicos, tenemos los colirios oculares antihistamínicos. Y por el otro lado del tratamiento tenemos la vacuna de alergia al polen de platanero. Es un tratamiento que es el único que tiene potencial de curar la enfermedad y de cambiar la evolución de la misma. Se administra habitualmente pinchada, aunque también la hay sublingual, y se suele administrar de 3 a 5 años. Te animo también a que visites nuestras demás redes sociales. Tienes el enlace en nuestro perfil. Asimismo, tienes también guías descargables de alergia y también, si quieres, puedes apuntarte a nuestro newsletter. Todo eso está en el enlace de nuestro perfil. Combatimos la alergia.